Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy de la materia de mejora continua. En este momento inicio la grabación de la clase para el alumno trabajador que no haya podido conectarse el día de hoy o por cuestiones personales también no tengan disponible, igual para repaso, como lo hacemos siempre de costumbre, ¿no? Espero que estemos muy bien de salud, con algo de frío. Esta onda gélida se vino hoy, pero dura hasta aquí va a estar, hay pronóstico de lluvia incluso del 80-85% mañana en Laredo. También en muchos lugares en Matamoros, los que están allá de aquel lado, en Reynosa, también está bastante frío. Conforme se acerca uno a la costa, está más húmedo, parte del aire. Y bueno, el tema de hoy, muchachos, vamos a darle continuidad a lo que fueron la introducción a la mejora continua. La clase pasada estuvimos viendo conceptos del significado de mejora continua y al final de la clase estuvimos haciendo una comparación entre lo que es mejora continua e innovación. Son dos conceptos que se parecen en cuanto a que buscan un cambio en las organizaciones, en los procesos productivos. Como ingenieros industriales estamos inmersos en estos cambios, pero sí hay que notar que la mejora continua y la innovación tienen unas diferencias bastante pronunciadas. Ahorita lo vamos a repasar porque fue la última parte que vimos en la clase pasada. Y bueno, en cualquier proyecto de mejora continua, nos vamos a ver inmersos en las organizaciones como ingenieros industriales, muchas veces como líderes de un cambio que muchas veces es necesario, ¿no? Para que la organización exista. Por eso le puse en la portada estas imágenes que están viendo en este momento. En el lado izquierdo les puse un ejemplo típico de los patos o los gansos que cuando toman vuelo normalmente van en formación y el que se considera líder va en la punta, va guiando a los demás. Y el de la parte de enfrente da vuelta a la izquierda o a la derecha, los demás lo siguen. Entonces, es un concepto muy básico de liderazgo, pero sí es importante que en este tipo de cuestiones de mejora continua se comente acerca de ello y se evalúe qué tan importante es para estos proyectos, ¿no? Definitivamente es súper importante. Estuve viendo los temas que vieron con el maestro, creo que fue el maestro Fierro, en proyectos ya vieron ustedes proyectos de inversión, y vieron algo de estos temas de liderazgo. Entonces yo puedo hacer algo familiar de alguna manera para ustedes, nada más que con el enfoque en la mejora continua en este caso. ¿Okay? Y bueno, comentamos la clase pasada que cuando hay un proyecto de mejora continua es pues porque se requiere hacer un cambio en las organizaciones, precisamente. No es porque a alguien se les ocurrió o porque esté de moda, sino que es algo necesario para que las organizaciones subsistan de algún momento. Dice por ahí que en el argot de negocios que una compañía que no cambia, una de dos, o se hace obsoleta y deja o empieza a reducir sus ganancias, o desaparece. Y vimos algunos ejemplos de empresas que se han adherido mucho a la mejora continua, la clase pasada, de Cinépolis, de empresas que han cambiado conforme el ritmo de la tecnología y de la competencia. Y hay otras compañías que han desaparecido, no sé si ustedes recuerden alguna, pero por ejemplo tenemos a Kodak, que no se supo ajustar a los cambios fuertes y rápidos que traen las tecnologías. Creo que Kodak todavía hace ciertos productos, pero ya no es lo que era antes. Antes tenías una cámara de fotografías y era Kodak y otras marcas, pero Kodak predominaba en el mercado. Comentamos también el caso en la clase pasada de los celulares, ¿no? Que finalmente pues el iPhone empezó a ser el producto favorito de todos y ahorita lo sigue de cierta medida o manera, pero de acuerdo a lo que ofrece contra el costo y todo lo demás, el valor agregado que da, ya muchos hemos empezado a voltear los ojos y comentamos que algunos somos aficionados de Samsung, que también ofrece muy buena calidad. Y bueno, la materia es esta, mejora, cambio continuo. Veíamos también que el concepto japonés surge en Japón
en la compañía de Toyota y obedece a esta palabra en japonés que es Kaizen. Es una palabra compuesta que es Kai, que es cambio, y Zen es bueno, cambio para mejorar o cambio bueno. De Kaizen. Ustedes en cualquier texto donde vean Kaizen, pues es mejor continuar. La clase de hoy, 9 de enero, tenemos 2 sesiones, que es la tercera y cuarta ya de la materia. De 10 ahorita a 10:40 es la primera sesión. La segunda, tenemos un pequeño break, un receso de 20 minutos y regresamos a las 11 para la sesión 4. Y ahí posteriormente haremos un receso para regresar a las 12 con la otra materia de toma de decisiones. ¿Cómo vamos en Classroom? Ya veo que ya todos hicieron su tarea. Creo que alcancé a revisar nada más 2 que me las enviaron entre semana. Y ya jueves y viernes por cuestiones de trabajo en la maquinadora ya no he revisado los demás, pero ayer estuvieron todavía entregando algunos. Hoy se los reviso en la tarde. En este momento les recuerdo que ya está el registro en Classroom para registrar asistencia de la tercera sesión, que es esta. Estamos dando en este momento. Haciendo una recapitulación, me gusta poner este tipo de resumen para ver cómo vamos en las actividades de Classroom, que todos vayamos alineados a ello, ¿no? Para no quedarnos atrasados. Lo que está en verde es lo que ya sucedió o debió haber sucedido. Prácticamente la actividad 1 fue la primera tarea de la semana pasada. Era investigar acerca del círculo de Ono. Ahorita lo platicamos, lo comentamos. Es un tema muy interesante que aplicaba Taiichi Ono allá en Toyota, en Japón, en los años 60. Y pues en la actualidad sigue ejecutándose. Déjenme decirle que hay compañías que lo han adoptado, ¿no? Ya de manera diferente un poquito tal vez, no tan rústico como decía este señor Ono, lo comentamos. Entonces esta es la tarea para el último día de entrega de viernes 8 de enero. Y tengo programada una actividad, 2 actividades en Classroom para esta materia, para esta semana. Actividad 2 va a ser un cuestionario de aprendizaje de la sesión, de las 2 sesiones de la semana pasada y las 2 sesiones del día de hoy. Un cuestionario de aprendizaje sin valor a calificación, nada más es a manera de repaso para que ustedes vayan repasando los conceptos. De alguna manera es una preparación previa para el examen final, que es en la última en la materia. Okay. Recordando que estas materias traen 4 semanas, ¿no? Esta es la segunda semana, terminamos por allá a finales de enero. Y hay otra actividad, la actividad 3, que también va a estar programada para aparecerles en un rato más, como a las 11:30, ahí en Classroom. Se llama investigar qué es Gemba. Gemba tiene mucho que ver con la filosofía de trabajo de Toyota. Bueno, y tiene que ver definitivamente con la mejora continua. Se van a investigar qué es Gemba. ¿Okay? Y bueno, la asistencia de las sesiones 1 y 2 ya las contestaron, por eso están en verde. Y el día de hoy tenemos por contestar ahí en Classroom las asistencias de la sesión 3 y 4. La 3 ya está abierta. Muy bien. ¿Cómo les fue de tarea? Con el círculo de Ono. Creo que la mayoría la contestaron. Ya creo que me quedó nada más una persona pendiente. Y es lo que, bueno, ahorita lo abordamos en el siguiente slide. Seguimos en la unidad 1 que habla de trabajo y proceso. La parte introductoria de la mejora continua, requisitos, actividades, enfoque de satisfacción del cliente y proceso de identificación en la última parte que vamos a ver el día de hoy. Y quise arrancar esta frase que viene ahí y con esta imagen, una frase de Michael Jordan. Los que son deportistas lo reconocerán. Se le considera el basquetbolista más importante de toda la historia. Dice, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Refiriéndose al deporte, Rafa, al básquetbol. Y en muchas compañías, muchachos, así es en la mayoría de los casos, ¿no? La gente tiene talento, tiene habilidades, tenemos conocimiento, tenemos muchas cosas, pero solos no vamos a llegar a muchos buenos resultados. Probablemente sí como personas individuales, pero los resultados mayores, los que llevan a las compañías a subsistir, es los logros que se hacen
un trabajo en equipo. Y bueno, aparte de lo que ya consultaron, nada más quise ponerlo el tema en un solo slide para que si hay alguna duda o comentario, lo hagamos en el día de hoy acerca de la primera trabajo de investigación, que es el círculo de Ono. Ono, pues es el apellido de este señor que trabajaba en Toyota, Taiichi Ono. Él ya falleció en el 90. Y él fue un líder muy famoso, era un gerente ahí en Toyota, en Japón. Y era considerado, o es considerado por muchos como el desarrollador del sistema que conocemos como el TPS o el Toyota Production System en la actualidad. Y bueno, es un sistema que nos muestra cómo administrar los procesos de una manera muy especial, de acuerdo a la filosofía de Toyota, que es de una manera esbelta. De ahí viene todo lo que es Lean Manufacturing acá en nuestro lado, ¿no? Y bueno, dice Ono, ¿en qué consistía precisamente ese círculo de Ono? Dice Ono marcaba un círculo en el suelo en algún punto del proceso y ordenaba que sus discípulos, sus aprendices, sus técnicos o ingenieros quedaran dentro del círculo, haciendo una sola cosa por horas, observar lo que sucedía en la fábrica en un determinado punto de producción. ¿Okay? Entonces, después de mucho tiempo, él volvía y hacía varios cuestionamientos sobre lo que la persona había observado y lo que había aprendido, sobre lo que podía mejorar en los procesos que él había indicado que presenciaran, que observaran. Yo tengo el libro que se llama The Toyota Production System. Existe la versión no lo pude bajar, fíjense, en la versión de español. Les voy a subir la de inglés ahí en el Classroom, pero ahí hace alusión de que la primera vez que el señor Ono hizo este ejercicio con un técnico era porque traían un problema con una transmisión de los carros que estaban fabricando. Empezó a haber problemas con los clientes finales y en los análisis que estaban haciendo para encontrar la causa raíz, él decidió poner a un técnico ahí en la línea de producción de las transmisiones, de la elaboración de la transmisión del vehículo, para que observara y empezar a ver posibles causas del problema de calidad de la transmisión. Y bueno, para ese propósito dijo, no te muevas de aquí para nada, ni para ir a comer. Le dibujó un círculo y esta persona llevaba 3 horas, 4 horas, 5 horas y el señor Ono, pues, allá en su oficina o quién sabe dónde andaría, ¿no? Llegó un momento que el japonesito pobre hasta pensó, dijo, ya se le olvidaría al señor Ono que aquí me dejó. Total que regresa ya antes de terminar el turno, a las 4 o 5 de la tarde, y pues ya lo ve el japonesito con gusto, ¿no? Le dice, pues, ¿qué observaste? A ver, ¿qué es lo que viste, no? Y el japonés le empezó a dar muchas cosas, no, pues vi que los operarios trabajan a buen ritmo, que están siguiendo el procedimiento. Le contó varias cosas que a final de cuentas no daban con la causa raíz del problema. Entonces el señor Ono le dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa, vete a descansar y nos vemos mañana. Y al día siguiente regresó y le volvió a hacer el mismo ejercicio, le volvió a dibujar el círculo en el piso y dijo, no te muevas de aquí, observa, observa, observa. Entonces, ese es el concepto del círculo de Ono, obedece a observar, preguntarse y preguntarse una y otra vez cuál será la causa del problema raíz. ¿Okay? Dice, ahí en el texto dice, aunque simple e incluso prosaica, esta práctica del círculo de Ono contiene un significado profundo. Quien se quedaba en el círculo y aguzaba la percepción sobre lo que ocurría en la fábrica, aprendía que la primera impresión sobre un problema o incluso sobre una eventual solución, que para entender algo de verdad hay que hacer una observación mucho más profunda sobre los hechos. O sea, aprender realmente a observar. Hay quienes dicen incluso que no es lo mismo observar que ver. Ver es superficial y observar ya es ver más a detalle, más de manera muy profunda. Entonces, eso es el significado del círculo de Ono. Dice, esta práctica trae en sí algunos elementos más profundos. Se necesita levantar datos y hechos siempre. Es fundamental hablar con las personas involucradas en el problema, preguntarles por qué hacen las cosas de una manera o por qué no de otra. Y ahí con la técnica de los 5 whys, de los 5 porqués. Dice, hay que ver y finalizar y analizar los diversos puntos de la cuestión,
observar, observar y observar con ojos críticos. Y de ahí, solo así tal vez es que se comience a entender de verdad el problema, lo que será el primer paso para encontrar la causa raíz y resolver la cuestión para siempre. Dice, y como se ve, es algo que se alcanza, que no es algo que se alcanza en una primera impresión o en una sola intento. Y así pasa. No sé si a ustedes les ha pasado en sus trabajos, cuando se presenta un problema, pues hay problemas muy difíciles de solucionar que te llevas días, a veces hasta semanas. Entonces, aquí estriba el concepto del círculo de Ono, de que hay que aprender realmente a observar y observar y observar y estar preguntándose siempre con ojos críticos qué es lo que pasa para dar con esa cosa raíz. Ok, preguntas, jóvenes. Sí, es más o menos lo que todos consultaron, los trabajos que recibí. Hay otros conceptos alineados ahí, que es el Genchi Genbutsu y el Genba, que es la investigación 2, pero no se los toco ahorita hasta la próxima clase para hacer la tarea. Y bueno, ahí les puse otra imagen en la parte inferior derecha del círculo de Ono, ¿no? Donde está una persona allí dentro del círculo. Les comentaba que hay compañías que siguen este concepto, pero no lo siguen así literal, o sea, no dibujan el círculo meramente. Así como un niño de kinder, de vete allí al rincón y no te muevas. No, sino simplemente dejan a los técnicos, a los ingenieros ahí en el área y les dan indicaciones de tomar información, de tomar datos, tomar tiempos. Lo que hacemos los ingenieros industriales, ¿no? Tomar tiempos, hacer observaciones, tomar datos de tiempo muerto, piezas defectuosas durante las 8 horas del turno, etcétera, ¿no? Y bueno, y dice ahí un comentario, dice, observe la planta de producción sin preconceptos y con la mente en blanco. Repita, ¿por qué 5 veces por cada problema? Era la filosofía del círculo de un Tai. A veces cuando nos preguntamos mucho por qué, si por qué, si por qué es, la solución empieza, la causa raíz empieza a verse de manera más clara. Y bueno, eso fue el trabajo de investigación. Comentarios del círculo de Ono, ¿qué les pareció? Interesante, ¿no? El concepto de este señor. ¿Aguantarían, Sí. aguantarían 8 horas ahí dentro del círculo? ¿No? Ah, no, no tanto, pero Le perdí unas 2 o 3 horas. sí, con eso. Una vez me dijo un operario, dije, no, pues como quiera las duro, no dentro del círculo, pero ahí estoy parado en la línea más de 8 horas. Hácenlo para ir a comer y al baño. Y bueno, ese es el concepto del círculo de Ono. Ya regresando un poquito al tema de lo que vimos la clase pasada, este fue el último slide que vimos la clase anterior, donde comentábamos acerca del Kaizen, que es lo que busca la mejora continua y las diferencias contra la innovación. Hay algunos de los más importantes, pues el efecto, el Kaizen busca efectos de largo plazo, mientras la innovación son en corto plazo, pero los pasos son pequeños en el Kaizen, es una mejora continua, paso a paso, pequeños pasos, y la innovación son pasos drásticos, dramáticos, pasos grandes, ¿no? Entonces, pero por eso no es duradera la innovación, o sea, se dan un solo tiempo y se acabó. Entonces, y lo importante es que en cuanto al involucramiento se refiere en el Kaizen, toda la gente se involucra en la organización, mientras en la innovación, solo algunos pocos, los amplios que le llaman o los que... Entonces, ya resumiendo en el siguiente slide lo que es la diferencia entre Kaizen e innovación. Pues en el Kaizen son cambios que no son dramáticos, dramático en inglés, mientras que en innovación son cambios dramáticos, o sea, dan un gran salto de un momento a otro. En Kaizen, los cambios que se hacen no cuestan mucho hacerlos, son de bajo costo. Eso es algo bueno, ¿no? Porque son cambios que a la gente le gusta implementar. Por ejemplo, no sé si les ha tocado hacer de repente que detectan algún problema en su línea y hacemos alguna reparación de bajo costo con un tornillo, con un pequeño arreglo, con una cinta. Dicen que el mexicano con un pedazo de alambre y un pedazo de cinta hacemos maravillas. Eso es bueno para hacer una reparación temporal, ya después se hacen reparaciones permanentes que siguen siendo de bajo costo muchas veces. Pero la innovación
los cambios que se hacen son de alto costo, una nueva tecnología, un nuevo equipo que cuesta miles y miles de dólares. Y bueno, en cuanto al riesgo, los cambios que se hacen en Kaizen, como son cambios pequeños e incrementales, son de bajo riesgo. Pero en la innovación son de alto riesgo. Imagínate comprar una máquina de, no sé, $100,000 y luego no tuvimos el resultado esperado. Pues financieramente representa un alto riesgo. En Kaizen también vemos que entra de por medio el esfuerzo humano, mientras que en la innovación normalmente es tecnología, máquinas, equipos nuevos, nuevos sensores, nuevas tecnologías para inspección de productos. Sin embargo, en Kaizen es el esfuerzo humano. Y en cuanto a pensar o a un esfuerzo cerebral, se dice que en Kaizen no necesitamos pensar mucho, actuamos por sentido común, mientras que en la innovación sí se requiere una alta cantidad de usar el cerebro y de análisis y pensamiento. Entonces, son las principales diferencias entre Kaizen e innovación. Aquí vienen algunas otras en esta tabla. En adaptabilidad se usa en Kaizen, mientras en innovación se usa la creatividad, etcétera. Pero todos los dos conceptos es importante aclarar que Kaizen, tanto Kaizen como innovación, siguen de alguna manera el ciclo de mejora o el círculo de Deming, que es el PDCA. ¿Se recuerdan? Lo vimos en la clase pasada, es Plan, Do, Act, Check y Act, que es el ciclo de Deming de la mejora continua. Es el concepto de la rueda de rotación continua utilizado por Deming para enfatizar la necesidad de una constante interacción entre investigación, diseño, producción y ventas para alcanzar la calidad mejorada que satisfaga a los clientes. El enfoque siempre será hacia el cliente. Entonces, con esto nada más menciono que tanto Kaizen como innovación siguen este concepto del ciclo de PDCA. ¿Sí? Y bueno, ya en cuanto a Kaizen y viendo un poquito de acerca, bajo el mismo concepto de PDCA, que es Plan, Do, Check y Action. En español, planear, hacer, revisar y acción. Viene este pequeño diagrama bloques. Cuando hacemos un plan, tenemos que empezar a pensar, ¿qué es lo que voy a planear? Definir el problema. Cuando les comentamos desde la clase pasada, cuando hay una necesidad de una mejora continua o de establecer mejoras continuas, es porque hay un problema. Tal vez el problema sea que la compañía la está absorbiendo mucho la competencia, o son problemas de calidad internos. A lo mejor no es en toda la planta, pero es en cierto proceso de donde tratan la madera o donde la pintan, y ahí se generan los defectos. Entonces, cuando establecemos un proceso de mejora continua, el primer paso y el más importante, de hecho, es definir el problema que quieres atacar. ¿Por qué es el más importante, muchachos? Porque si desde el inicio definimos que el problema es, no sé, por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo cualquiera. Si el que estamos viendo es de mala calidad, por ejemplo, son piezas que llegan defectuosas al cliente, pero se define un problema de manera donde incluso ni es el área donde se está generando el defecto, pues desde allí la solución va a ser mala. Entonces, este es el paso más importante dentro de la mejora continua, el definir el problema. Paso más importante en Kaizen. ¿Okay? Hay ocasiones en que sí, incluso elaboramos respuestas al cliente para explicarle dónde está el problema y ni siquiera es allí. Entonces, por eso, después de definir el problema, se tiene que hacer un buen análisis del problema y empezar a preguntarnos bajo la técnica de los 5 whys. Aquí le voy a poner los 5 Ws, porqués, para identificar las causas del problema. En estas dos etapas de análisis de problema e identificación de las causas, siempre hay que tener en cuenta, lo he comentado bastante, al operario de esas áreas donde está el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el operario es la persona que tiene el contacto directo con los procesos de manufactura y es el que sabe todo lo que está sucediendo allí.
si no tenemos en cuenta los operarios, estamos cometiendo un gran error, muchachos. Ustedes, de hecho, algunos de ustedes son técnicos, son líderes, son operarios y saben de eso. Entonces, sí es súper importante. Y luego viene el cómo. Ya en el plan, pues vamos a empezar a planear las acciones. No sé, tal vez sean 1, 2, 3, 4, 5 acciones que definamos para empezar a atacar el problema, la causa raíz, y hacemos un plan para atacarlas. Cuándo la 1, cuándo la 2, cuándo la 3, etcétera. Y luego hacemos esa implementación de esas acciones, de esas 5 actividades. Ya cuando las hayamos implementado, entonces confirmamos si tuvimos un buen resultado después de implementar las acciones. Supongamos que la acción 1 tuvo buen resultado, la acción 2 tuvo buen resultado, la 3 no, la 4 sí, aquí lo estoy poniendo en la pantalla, y la 5 sí. Entonces, tenemos que analizar por qué el 3 no tuvo buen resultado y definir una nueva acción. ¿Okay? Hasta que todas sean positivas y entonces hacerlo estándar, hacer un nuevo método de trabajo, un nuevo proceso, un nuevo flujo en base a esas acciones que ya fueron exitosas. Entonces, eso es Kaizen. Básicamente son los pasos que se siguen a la solución del problema. Lo vamos a ver ya en el tema 3, ya más de fondo, ¿no? Ahí les voy a dejar unos 3 slides que son los que siguen a manera de guía de qué es lo que tenemos que estar revisando en un proceso de mejora continua cuando hacemos el análisis. O sea, ya dijimos, el primer paso, definimos cuál es el problema. Enseguida, tenemos que empezarnos a preguntar dónde hay problemas, para hacer un análisis. Y dice aquí, se han desarrollado varios sistemas de puntos de comprobación de Kaizen para ayudar tanto a los trabajadores como a la administración a estar siempre alertas de las áreas de mejoramiento, como por ejemplo, para evitar los 7 desperdicios citados por Taiichi Ohno. ¿Se acuerdan de los 7 desperdicios? Ya los debieron haber visto en algún lado, si no, mencionamos aquí. Los 7 desperdicios que se consideran desde la filosofía de sistema de Toyota, el TPS, son la sobreproducción, en amarillo, el tiempo dedicado a la máquina, desperdicio de tiempo, el transporte, hay desperdicio, a veces los productos se mueven tanto adentro de la fábrica que tanto movimiento los daña, desperdicios en procesamiento, desperdicios en exceso de inventarios, en movimientos, ahí se refiere al movimiento que la persona hace para ejecutar cierta actividad, y en forma de unidades defectuosas. Son los 7 desperdicios básicos. Y bueno, ¿en dónde vamos a buscar esos desperdicios? Bueno, pues a lo largo y ancho de la compañía. Y aquí viene en esta tablita algunos de las listas, le llama Taiichi Ohno la lista de comprobación de las 3 MU en las actividades de mejora continua. ¿Por qué las 3 MU? Porque son 3 palabras en japonés que empiezan con MU. Miren, la primera es muda, significa desperdicio. ¿Okay? Actividades que no agregan valor. Muri, que también empieza con mu, que es tensión o significa sobrecarga de trabajo. ¿Okay? Mura significa un desbalance en las operaciones, una discrepancia. Entonces, ¿y en dónde lo vamos a ver? Por ejemplo, el desperdicio, pues en la gente, en las técnicas de trabajo, en los métodos, en los tiempos, en las instalaciones. Puede haber áreas donde se desperdician los materiales o qué sé yo. Patrones y herramientas. Puede haber exceso de herramientas que te estorba tanta herramienta que hay que tenerla más la estrictamente necesaria. En materiales puede haber desperdicios, materiales que llegan defectuosos desde el proveedor y mejor hay que reclamar el proveedor. En cuanto a volumen de producción, inventarios, lugar y forma de pensar. Entonces, si se fijan, esa primera columna se repite en las 3. Tenemos que hacer un análisis de si hay desperdicios del punto 1 al 11, un checklist, vaya. Y también si hay sobrecarga de trabajos en todos esos 11 puntos, o si hay un desbalance de tiempos en esos mismos 11 puntos.
lo largo de la empresa. Entonces, son ideas. Cuando hay un problema de desperdicios que evitan que los procesos sean eficientes, podemos recurrir a esta lista y decir, bueno, pues aquí me puede aplicar instalaciones, me puede aplicar materiales, me puede aplicar el inventario, y ahí enfocamos los esfuerzos de análisis para hacer las acciones, ¿no? Esta otra lista, muchachos, de verificación también nos sirve. Las preguntas, los por qué, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya empezamos a analizar un poquito ya más a detalle en las áreas donde hay problemas, empezamos a preguntar, ¿quién lo hace? El producto, ¿quién lo hace? ¿Quién lo está produciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién debe estar haciéndolo? De repente nos damos cuenta, no sé si les ha tocado ahí en su experiencia con ustedes jóvenes como operadores o líderes, que de repente resulta que el que está haciendo todos los defectos es una persona que no tiene experiencia o no ha sido entrenada en ese proceso. Entonces, el que lo debe estar haciendo ni está allí y resulta que pues es porque se enfermó o por el COVID o porque se incapacitó o pidió un permiso o está de vacaciones y pusieron al primero que pasó y pues es el que está haciendo los defectos. ¿Quién debe estar haciéndolo? Pues ahí la respuesta es alguien que esté correctamente entrenado, por ejemplo. ¿Quién otro puede hacerlo? Que lo haga mejor, por supuesto, ¿no? ¿Quién otro debe estar haciéndolo? ¿Quién está haciendo las tres moves? Y así como hay preguntas de quién, también hay preguntas del qué, dónde, cuándo, por qué. Todas estas preguntas nos ayudan a dar con la causa raíz. A veces los ingenieros industriales que vamos a solucionar problemas, ahí a las áreas donde están los problemas, la gente no nos quiere, es la realidad, porque empezamos a preguntarles, oye, ¿por qué? Entonces lo sienten como un ataque. Cuando uno va como ingeniero industrial allá a las áreas a preguntarle a la gente, a los operadores, hay que aclararles, mira, te voy a hacer algunas preguntas, no te sientas atacado ni ofendidos con el afán de ayudarte a mejorar las cosas. Se van a sentir atacados y no te van a cooperar con buena comunicación, ¿no? Entonces son tips de qué preguntar. Hay una parte también en ingeniería industrial que se llaman las 4 M's. También ahí podemos nosotros indagar si el problema viene por alguna de las M's. La primera es la mano de obra. ¿Okay? ¿Qué problemas pueden originar, por ejemplo, un problema de calidad y qué preguntas nos podemos hacer en relación a la mano de obra? ¿La gente sigue los estándares, o sea, los procedimientos o estructuras de trabajo que establecieron? ¿Es aceptable su eficiencia en el trabajo? Pues hay un estándar, ¿no? Ya la gente tiene que trabajar a cierta velocidad, a un tiempo de ciclo ya establecido. Entonces, hay gente que trabaja rápido, muy buena, pero hay gente que trabaja demasiado. Entonces, tiene que ser una velocidad media. ¿Está consciente del problema la persona? ¿Es responsable? ¿Está calificada? ¿Está experimentado? O sea, ¿tiene suficiente habilidad? ¿Se le asignó el trabajo adecuado? Hay gente, muchachos, que es muy buena, por ejemplo, pintando, pero esa gente ponle a empacar, no da una. Su habilidad es pintar, ponlo a pintar. Si su habilidad es empacar, ponlo a empacar. Si su habilidad es ensamblar, ponlo a ensamblar. Zapatero a sus zapatos. Entonces, esas son preguntas que nos ayudan a encontrar la causa raíz de los problemas a solucionar para hacer una mejora posterior. La persona está dispuesta a mejorar. El día de hoy, en la segunda sesión, vamos a ver esta parte, la resistencia al cambio. Fuerte muchas veces. Mantiene buenas relaciones humanas. Les ha tocado que hay gente muy gestosa en los procesos y eso no ayuda en nada a la mejora. No les ha tocado. No me digan que tienen pura gente sonriente ahí en las líneas. No les ha tocado que siempre hay un mal encarado. Sí, De repente hay gente, ¿verdad? Normalmente los que tienen mala fama de mala cara son los de calidad, pero no es que tengan mala cara, es que tienen que tomar decisiones difíciles, ¿no? De rechazarte un lote, rechazarte ciertas piezas. Y bueno, la última pregunta en cuanto a mano de obra ¿es saludable? ¿Es una persona para que sea
tenga buena velocidad, buen tiempo de ciclo, tiene que ser una persona saludable. No quiere decir que tenga todas las habilidades al 100%, ¿no? Hay compañías, muchachos, que tienen gente discapacitada o diferente en los procesos y trabajan mejor que otros. Les voy a comentar de un caso que a mí me tocó cuando yo trabajé mucho tiempo para Sony aquí en Nuevo Laredo. Hacíamos recorridos en aquellos años con un japonés para ver qué ideas de mejora estaban implementándose en las diferentes áreas. Y una vez me sorprendió, bueno, de una vez les comento ese tipo de recorridos. Los hacía el japonés para que la gente le explicara de viva voz lo que estaba sucediendo en los procesos. Y a ese tipo de eventos se le llama caminatas Gemba, que tiene que ver con la investigación 2 que les envié. Entonces, en estas caminatas Gemba, pues había técnicos que nos presentaban ahí en sus pizarrones las mejoras que estaban haciendo, si mejoraron el ciclo, si redujeron los defectos o redujeron el scrap. Y en uno de los recorridos, fíjense que venía por un pasillo un aseador que tenía impecable toda esa área, esos pasillos, pero traía el que le llaman acá en el argot de la maquiladora, el limpión, que es así como trapeador pero ancho. Venía él haciendo la limpieza, pero el señor, el chavo, era un jovenazo, no tenía brazos y traía el trapeador, ese limpión, agarrado en la cabeza entre la cabeza y el hombro, y así venía el chavo, pero súper rápido. Entonces, no quiere decir que saludable sea al 100%, o sea, saludable para realizar la operación a la cual estás siendo a cargo, ¿no? Y bueno, fíjense que ahí vienen más M's, ¿verdad? Son 4. Ya mencionamos los de la mano de obra, pero también hay muchas preguntas que nos podemos hacer en relación a la maquinaria, si satisfacen los requisitos de producción. A lo mejor es una máquina vieja ya que, por ejemplo, el ciclo que tiene la máquina son, pues, no sé, de 60 segundos por pieza, pero tú requieres 30 segundos por pieza. Entonces, ya es máquina obsoleta. En vez de tener 2 máquinas, pues mejor una. Es adecuada la inspección en la máquina, se satisfacen los requisitos de precisión por parte de la máquina. Hay máquinas que no son tan precisas. Hace ruidos extraños. A veces los ruidos extraños te llevan a concluir que hay un valero ya desgastado o algo suelto adentro que está originando variabilidad en los tornillos que salen de la máquina, por ejemplo. Materiales. Les han llegado materiales defectuosos a su línea desde el proveedor. Qué coraje da, ¿verdad? Entonces, este tipo de preguntas nos hacemos. ¿Existen algunas impurezas mezcladas en el material? Hay material que ya viene, por ejemplo, contaminado con grasa y la pintura no se le pega, por más que quieras, o queda defectuosa. ¿Es adecuado el nivel del inventario? Qué coraje cuando estás produciendo un ritmo muy bueno y luego de repente se te acaba el material, ¿no? Te echan a perder el número del día. ¿Hay algún desperdicio en el material? ¿Es adecuado el manejo del material? Son algunas de las preguntas de la tercera M, ¿no? Y la última, pues es en relación a los métodos, precisamente que de los métodos somos 100% responsables los ingenieros industriales. ¿Son adecuados esos estándares de trabajo definidos en los métodos? ¿Es un método seguro? Ok, ahí entra la parte de ergonomía y seguridad. ¿Es un método que asegura un buen producto? ¿Es un método eficiente? ¿Son adecuadas la temperatura y la humedad? Entonces, son listas que nos pueden ayudar, muchachos. Me parecieron muy buenas para que las tengan y se pueden auxiliar de ellas en cuanto ustedes participen en un proyecto de mejora. A final de cuentas, ya para terminar este último slide, este es un ejemplo de Kaizen o de mejora continua en una oficina. ¿Cómo está la foto de la izquierda? Fíjense, antes, pues un desbarajuste, ¿no? Hojas por aquí, hojas por allá, un montón de lápices allí metidas en un bote, y ya en el after, el después, pues qué diferencia. ¿Dónde trabajarías mejor? ¿En la izquierda o en la derecha en la oficina? Derecha. Derecha, ¿no?
Fíjense que hay quienes dicen, no hombre, así mi oficina está bien, ni me la toques, yo sé dónde tengo las cosas y así trabajo a gusto. Tal vez puedes trabajar 1 o 2 días, pero siempre no es efectivo. Okay, dice una oficina, un escritor de oficina antes y después de conducir las 5 S, que son parte de las técnicas de la mejora continua. Dice, la desorganización y cosas o artículos que no se usan se eliminan, dejando únicamente lo que es necesario. Aquí viene otro en la parte derecha, lo que es una idea de mejora en la administración de un taller. ¿Okay? Las dos son ya con mejoras, cómo organizar herramientas y materiales para un mejor control, mejor productividad y seguridad en el taller. Fíjense cómo están bien acomodaditas todas las llaves. Muchas veces están ahí encima de la mesa, todas revueltas. Y a veces es tan sencilla la solución, ya cuando ves ejemplos como en esa foto, tú te puedes dar cuenta y implementarlo en tus procesos. En un carrito, como ahí están acomodados los martillos en el lado derecho. Abres el cajón y encuentras muy rápido el martillo o el cincel o lo que vas a buscar. Entonces, son ideas de mejora continua, muchachos. Vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos, son las 10:45 y regresamos para ver lo del tema de la unidad 2, ¿les parece? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? No, todo bien, profe. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño break. En este momento les voy a dejar de compartir la pantalla. Hacemos un pequeño break y regresamos a las 11, jovenazos, para tener un descansito. Tomen agua, tomen café o algo.